El urgente pedido de socorro de Joaquín El Chapo Guzmán desde las sombrías instalaciones de la penitenciaría de Florence sumerge a la audiencia en el intrigante y misterioso universo del crimen organizado. Nos introduce a un personaje icónico cuyo nombre resuena con opulencia y está teñido de la trágica tinta de la violencia. Como líder indiscutible del cartel de Sinaloa y virtuoso de la evasión, desafió las normas legales, manteniendo en vilo a dos continentes con su sagacidad y artimañas ilusorias. Sin embargo, como en un giro narrativo digno de las más emocionantes producciones cinematográficas, su imperio de terror llegó a su clímax de manera dramática y sorprendente. En la actualidad, el Chapo Guzmán se encuentra inmerso en un implacable aislamiento, confinado en uno de los recintos penitenciarios más seguros y restringidos, la prisión de Florence. Es difícil concebir un cambio tan radical en la historia de un hombre que en sus días de esplendor vivía a la sombra del sol, desafiando con audacia todas las normativas. Imagina el abrupto contraste que ha experimentado este individuo que solía moverse libremente, eludiendo las reglas establecidas, y que ahora se haya sumido en la desesperación de la ausencia total de interacciones humanas. Este confinamiento se presenta como un abismo de rigidez, donde las paredes parecen cerrarse sobre él, transformando radicalmente su existencia y despojándolo de la libertad que alguna vez disfrutó. Este intrigante relato nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza efímera de la fortuna y el poder, así como sobre la ironía de destinos que lleva a un hombre de astucia sin igual a enfrentar las implacables consecuencias de sus acciones. La narrativa del Chapo Guzmán, ahora atrapado en la penumbra de su propia creación, añade una nueva capa de complejidad a la historia, dejándonos con la pregunta inevitable de cómo un hombre que una vez desafió todas las probabilidades puede encontrarse ahora enclaustrado en un abismo de aislamiento y restricciones. Adentrémonos en las circunstancias que llevaron al narcotraficante más buscado a lanzar un desgarrador llamado de auxilio, explorando las verdades ocultas detrás de este escenario conflictivo. Embarquémonos en un fascinante viaje al inframundo del crimen y el castigo, donde la astucia de los escapistas carece de cabida y la esperanza de libertad se presenta como un lejano sueño. Es fundamental comprender la posición actual del Chapo Guzmán para desentrañar las complejas condiciones a las que se enfrenta diariamente tras las rejas de ADX Florence. Aquí nos encontramos con una prisión que se erige como una fortaleza meticulosa en medio de las imponentes montañas. Patrullada por unidades altamente armadas, sus edificaciones de ladrillo y muros coronados con alambre de púas se ven flanqueados por docenas de torres de vigilancia. Este entorno de aislamiento extremo está cuidadosamente diseñado para albergar a reclusos considerados extremadamente peligrosos, entre ellos algunos de los criminales más notorios del país. Si te está gustando nuestro contenido, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que veas todos nuestros videos. Seguro serán de tu interés. Las medidas tomadas en ADX Florence pueden parecer extremas y para algunos incluso escandalosas. Sin embargo, para otros representan una garantía esencial de seguridad. Por ejemplo, el aislamiento extremo implica que los reclusos se encuentran prácticamente aislados de sus compañeros de prisión, pasando la mayor parte de su tiempo en celdas individuales que miden aproximadamente 7 por 12 pies. Esta completa separación se implementa con el objetivo de prevenir cualquier tipo de contacto entre los prisioneros, reduciendo así al máximo el riesgo de violencia entre ellos. En este complejo escenario de privación y restricciones, nos vemos inmersos en la dura realidad que enfrenta el Chapo Guzmán, una figura que alguna vez desafió las normas con astucia e ilusión, pero que ahora se ve confinada en un entorno donde la esperanza parece distante y la libertad se torna un recuerdo fugaz. ¿Cómo llegó a este punto un hombre que en sus días de esplendor burlaba con maestría las reglas establecidas? La respuesta reside en las intrincadas capas de este cautivador relato, que revela no solo el castigo de un criminal, sino también la implacable maquinaria que opera detrás de los muros de la prisión de ADX Florence. Sin embargo, este aislamiento extremo no solo plantea desafíos físicos, sino que también puede acarrear consecuencias graves en el ámbito cognitivo y en la disminución de habilidades sociales esenciales para una convivencia saludable. Visualiza a alguien de la envergadura y notoriedad en el mundo del crimen organizado como el Chapo Guzmán enfrentándose a estas condiciones. El impacto se vuelve aún más sorprendente.
Los reclusos de ADX Florence se encuentran sometidos a restricciones extremadamente severas en cuanto a su comunicación con el mundo exterior. Tanto sus comunicaciones telefónicas como las enviadas por correo están sujetas a un escrutinio riguroso y a un monitoreo constante. Además, enfrentan un acceso sumamente limitado a visitantes y en muchos casos se les permite interactuar solo con un reducido número de personas previamente aprobadas. Todo este proceso se lleva a cabo bajo una supervisión y vigilancia estrictas, ya que los reclusos están bajo constante observación, tanto por parte del personal de seguridad como por cámaras de vigilancia. Los guardias, altamente entrenados, están preparados para intervenir de inmediato ante cualquier señal de amenaza o comportamiento inapropiado. Los movimientos de los reclusos están fuertemente restringidos y la mayoría de sus actividades diarias se desarrollan dentro de las estrechas confines de sus celdas, enfrentándose diariamente a las paredes que los separan del mundo exterior. Este centro penitenciario se encuentra equipado con avanzados sistemas de control de acceso y medidas de contingencia, diseñados minuciosamente para prevenir posibles intentos de fuga o disturbios. La rigidez de este entorno se convierte así en una característica omnipresente, donde cada acción y movimiento se encuentra bajo una mirada escrutadora, contribuyendo a la transformación del individuo. En este caso, el Chapo Guzmán, de una figura desafiante a un recluso enfrentando las barreras físicas y psicológicas de su encierro. Es esencial destacar que durante los primeros años de la estancia de un recluso en ADX Florence se les imponen restricciones extremas en cuanto al contacto humano. Estas limitaciones son tan severas que cualquier individuo se vería obligado a cuestionar la noción misma de comodidad, un concepto prácticamente inexistente en este entorno penitenciario. Cada celda proporciona lo esencial: inodoros, un par de muebles y algunos objetos cuidadosamente seleccionados que no representan ningún riesgo, ya que están diseñados con la seguridad como máxima prioridad. La rutina diaria de los reclusos se convierte en una experiencia individual, moldeada por las estrictas restricciones que rigen su día a día. En el caso específico de Joaquín El Chapo Guzmán, cuya naturaleza no era precisamente pacífica, sus llamados de atención han sido particularmente notorios. Sin embargo, estos se ven limitados a los medios de comunicación disponibles, ya que dentro de las paredes de ADX Florence, el acceso a la información es sumamente restringido. El Chapo alega haber sufrido considerablemente en este entorno, planteando interrogantes significativas en relación con la voluntad de los gobiernos y los derechos fundamentales de las personas encarceladas. Este debate arroja luz sobre la disputa en torno al trato humano hacia aquellos que han sido marginados en la sociedad debido a sus crímenes. La apertura de este diálogo sobre las condiciones del Chapo Guzmán destaca conflictos cruciales relacionados con el tratamiento y los derechos de los reclusos dentro del sistema penal. Se sostiene que Guzmán ha estado expuesto a condiciones consideradas inhumanas, lo cual representa un abrupto cambio en la vida de alguien acostumbrado al lujo y a la buena vida. Los reclamos abarcan aspectos tan graves como alegaciones de torturas y atentados contra todos los aspectos de su salud, cuestionando la ética y humanidad de la administración de la justicia en casos de alto perfil. En este escenario, la noción misma de la justicia se encuentra en un delicado equilibrio, y el Chapo hará todo lo posible por capitalizar esta situación a su favor. Las reglas estrictas, los horarios inflexibles y las condiciones de espacio reducido y estrecho representan solo el comienzo de las dificultades que enfrenta. Los abogados de Guzmán han señalado que él se comunica en español, mientras que el personal encargado de su custodia lo hace exclusivamente en inglés, añadiendo otro pequeño tormento a su umbral de tolerancia. El Chapo afirma que se le niega rotundamente el acceso a programas en su lengua nativa y a otros medios de entretenimiento. Su hora de recreación se convierte en un momento en el que su único respiro de las paredes de su celda es mirar al cielo. Pero incluso en este breve espacio de tiempo está limitado por un espacio no mucho más grande que su propia celda. La situación es tal que los reclusos han adoptado la costumbre de gritar a través de los conductos de ventilación para ser escuchados por sus distantes vecinos de celda, resaltando la desesperación que sienten por las interacciones humanas normales. Ni siquiera se les permite compartir un comedor común. Cada uno come de manera individual en sus celdas, y este patrón se refleja en todas sus actividades diarias. Con el tiempo, los reclusos pueden adquirir ciertos privilegios y oportunidades para socializar. Sin embargo, estos son considerados tan valiosos como el oro y solo se les concede en el último año de su permanencia con la intención de fomentar una conducta más sociable y adecuada para su eventual liberación.
Si consideramos las perspectivas del Chapo, es fácil concluir que escapar de ADX Florence parece prácticamente imposible. Entonces, ¿quién más que una leyenda del narcotráfico podría lograrlo? Al analizar la situación, resulta más que evidente que él preferiría estar bajo la custodia de las cárceles mexicanas y solicitar ayuda como último recurso. El entorno de las cárceles mexicanas se percibe como más indulgente, o mejor dicho, más humano, lo que facilitaría cualquier movimiento que desee emprender. No es difícil deducir que la estrategia del Chapo se basa en explorar cualquier resquicio en el sistema legal para buscar una oportunidad de regresar a un entorno que considera más favorable, incluso a pesar de las sombras que puedan oscurecer su reputación. ¿Por qué el Chapo hizo un llamado de atención a las autoridades mexicanas? Bueno, la respuesta radica en la extraordinaria desesperación que experimenta bajo el régimen de ADX Florence, descrito por el exdirector del centro penitenciario como algo peor que la muerte. La comunicación con el mundo exterior se convierte en un sueño inalcanzable para los reclusos de ADX Florence, ya que las llamadas telefónicas y las cartas están sujetas a una vigilancia constante y la presencia de visitantes es escasa y altamente controlada. En este sombrío infierno lleno de gritos silenciosos, aproximadamente 400 presos, incluyendo el Chapo, se encuentran condenados a la soledad extrema. Aunque no todos los reclusos son igualmente famosos que el Chapo, sus nombres han sido escuchados y repudiados de manera considerable. Todos los residentes en ADX Florence comparten una característica común: obligaron al mundo a garantizar la máxima seguridad y aislamiento. Esto pone en tela de juicio las declaraciones de Guzmán sobre sus condiciones, ya que cada mente que habita este lugar es propensa al aislamiento y a la conspiración, justificando así las medidas extremas tomadas en su custodia. Cada movimiento dentro de las instalaciones es cuidadosamente vigilado y los reclusos deben llevar restricciones en el torso, manos y pie, siempre a la vista y bajo la supervisión constante de los guardias y las entidades del centro penitenciario. El mensaje de Guzmán llegó a oídos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien expresó su disposición a colaborar con la solicitud del Chapo. Sin embargo, su historial delictivo y su notoriedad hacen improbable que otras entidades competentes se sumen a la propuesta. El pasado del Chapo y el peso de sus acciones han sellado virtualmente sus posibilidades de ser escuchado en cuanto a sus quejas, contribuyendo así a la deshumanización y la falta de empatía hacia su caso en general. La figura del Chapo se encuentra atrapada entre las sombras de su pasado y la aparente indiferencia hacia su presente en el implacable entorno de ADX Florence. La mera presencia del Chapo en esta prisión constituye un recordatorio constante de los crímenes que ha cometido, mientras él alega que se le niegan peticiones y condiciones básicas, atentando contra sus derechos humanos. Este conflicto pone de relieve un tema que ha permanecido oculto bajo la mesa durante muchos años, manifestando la complejidad de la cooperación entre países en la detención de reclusos de alto perfil. La situación es un constante recordatorio de que el trato hacia los reclusos debe ser humano y justo, y que los derechos fundamentales siempre deben ser respetados. Profundizar en temas tan arraigados en situaciones como esta es un paso importante hacia la convivencia y el sentido de comunidad detrás de las rejas. También representa un desafío para las influencias de personajes de renombre en un intento por diferenciar el ser del merecimiento. La transición del conflicto moral hacia el conflicto económico pone de manifiesto la poderosa influencia del poder y la riqueza de nuestras vidas. Cuando las personas de alta posición obtienen poder, a veces sacrifican sus principios morales o ideológicos iniciales en busca de ganancias económicas o influencia política. La ética y la responsabilidad a menudo ceden ante la sed de poder y dinero. Este cambio en el enfoque de un conflicto moral a uno económico es especialmente evidente cuando una persona de alta posición está involucrada. Este proceso sirve como un recordatorio de que la vida está llena de decisiones difíciles y compromisos éticos, desafiándonos a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del poder, la moralidad y la identidad en un mundo en constante evolución. La ética y la responsabilidad son principios válidos cuando no hay una ganancia de por medio, y la validación de las altas posiciones y la corrupción representan un obstáculo significativo para alcanzar la verdadera justicia. Este complejo panorama nos insta a cuestionar, reflexionar y buscar una comprensión más profunda de los valores fundamentales que sustentan nuestras decisiones y acciones.
Bueno amigos, hasta aquí ha llegado el video. Agradecemos que lo hayas visto. Deja tu me gusta, suscríbete, activa las notificaciones y dinos qué te ha parecido este contenido en los comentarios. Espero sigas viendo nuestro contenido.